Y en esta mañana vamos a retomar nuestra serie. Si recuerdan, hace un par de semanas atrás iniciamos una serie a la cual hemos denominado los unos a los otros. Quiero recordar que esta serie, hermanos, tiene la base o el corazón de esta serie es que podamos ver una doctrina que es sumamente importante para nosotros como cristianos. Y esa doctrina es la doctrina de la unión con Cristo. Creo que más de alguna vez usted ha escuchado acerca de esa doctrina. Y esto, obviamente, el reconocer que estamos unidos a Cristo tiene implicaciones para nuestra vida. Y el cómo debemos entender nuestra unión con Cristo es sumamente importante para vivir nuestra vida cristiana. Y hay un elemento que en ocasiones no se piensa o no se medita y que está muy vinculado a la unión con Cristo, y es el hecho de que si todos nosotros somos parte de Cristo, somos su cuerpo, implica que también hay una unidad especial entre nosotros. Y el reconocer entonces que nosotros estamos unidos a Cristo, que somos parte de su cuerpo, sabe que también tiene implicaciones muy claras, especiales y profundas en cómo debemos relacionarnos los unos a los otros. Es decir, que la verdad de estas implicaciones de la relación con Cristo y la relación entre nosotros debe de llevarnos a glorificar a Dios de la forma en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Hermanos, si queremos glorificar a Dios, tenemos que relacionarnos de la manera que es digna de nuestro Señor y de la manera que glorifique a nuestro Señor. Y en esta mañana quiero exponer a ustedes el sermón que tiene el siguiente título: El nuevo hombre y las relaciones de los unos a los otros. Quiero contarles la historia de Timothy Pratwell. Este es una persona que era originario de Alaska. Timothy, durante 13 años, de forma continua, él decidió vivir como un oso. Es decir, él se fue a una reserva de osos y él durante 13 años procuró vivir con ellos con el propósito de cuidarlos, pero también tenía la intención de convivir con ellos de tal manera que él viviera como viven los osos y que los osos lo recibieran como un oso más. Y durante 13 años estuvo en esta reserva y llegó inclusive a dormir en las guaridas de los osos y obviamente compartir con ellos. Pero en el año del 2003, ¿qué creen que pasó? Lo que tarde o temprano iba a pasar. Lastimosamente él perdió la vida porque fue atacado por un oso y se lo devoraron los osos. A pesar de las advertencias que muchos le habían hecho al respecto. Y es que Timothy, el gran error que cometió fue ignorar un aspecto tan importante, y es el comportamiento de los animales, los cuales depende de ¿qué? De su naturaleza. Él obvió esta gran verdad. Los osos jamás dejarían de ser osos y él jamás llegaría a ser uno como ellos, porque simplemente la naturaleza de un oso es muy diferente a nuestra naturaleza como seres humanos. Por lo tanto, debemos de recordar que nuestro comportamiento, hermanos, siempre está ligada a nuestra naturaleza. Y el pasaje en el que vamos a meditar en esta mañana, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17, nos insta precisamente a dejar atrás nuestra antigua manera de vivir, porque ya no tenemos la misma naturaleza, sino ahora a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza de Cristo, como está reflejado en nuestra nueva vida, y que por lo tanto marca nuestro comportamiento y nuestra relación con los demás.
Yo espero que en esta mañana seamos convencidos por la palabra del Señor que por y en Cristo nos soportemos, perdonemos, nos vistamos de amor, nos amonestemos y nos enseñemos los unos a los otros. Yo espero que la palabra de Dios traiga esta convicción profunda a nuestra mente y a nuestro corazón, de tal manera que por Cristo y en Cristo cada uno de nosotros estemos prestos a soportarnos, perdonarnos, vestirnos de amor, revestirnos de amor, amonestarnos y enseñarnos los unos a los otros. Y quiero comenzar planteándoles una primera idea. Estar en Cristo cambia mi naturaleza y por lo tanto cambia mi forma de vivir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estar en Cristo cambia mi naturaleza y por lo tanto cambiará mi forma de vivir. Tenemos que comprender que estar en Cristo no es un aspecto de convicción únicamente. Estar en Cristo no implica únicamente vivir ciertos valores. Hermanos, estar en Cristo es mucho más profundo que eso. Porque si no, entonces, ¿qué diferencia hay con otras religiones? ¿Qué diferencia hay con lo que hoy se conoce como estilos de vida? ¿Ya he escuchado esa frase? Una persona quiere asumir un estilo de vida saludable. ¿Y eso qué implicará? Bueno, que él va a asumir ciertas convicciones, va a cambiar su forma de comer, de alimentarse, va a buscar hacer ejercicio, va a procurar dormir bien, va a ir a chequeos periódicos donde el médico. Eso es un estilo de vida saludable. Pero hermanos, el cristianismo es más que un estilo de vida. Porque en estos llamados estilos de vida, las personas escogen qué estilo de vida quieren llevar. Hay personas que escogen llevar un estilo de vida libertino. Y ellos lo deciden así. Pero en nuestro caso, si bien es cierto, el estar en Cristo cambia la forma en que nos comportamos, pero no únicamente por convicción, sino porque cambia nuestra naturaleza. Y porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo, esa nueva naturaleza se manifestará en cambios en nuestra vida. Es decir, estar unido a Cristo implica estar unido a Él de tal manera que nuestra vida es transformada, hermanos. Es transformada la forma en que pensamos, la forma en que actuamos. Es transformado la forma en que vivimos el día a día. Y algo en el contexto que quiero comentarles, porque nos ayuda a entender lo que el propósito de la carta es que esta carta fue una carta escrita a la iglesia de Colosa, y el propósito es que ellos reflexionen en la manera en que estaban viviendo su cristianismo. Porque lo que estaba pasando en la iglesia es que estaban queriendo vivir la vida cristiana en base a pensamientos y filosofías que habían en ese entonces en su entorno. Estaban queriendo vivir la vida cristiana en base a prácticas religiosas que no tenían la raíz precisamente en el estar unidos a Cristo. Y eso es lo que anima a Pablo a través de esta carta, es que reconozcan que el fundamento de la vida cristiana es Jesús. Y porque ahora estamos en Cristo y por lo que Cristo logró, ya no era necesario procurar vivir conforme a filosofías de este mundo, conforme a rituales de este mundo, conforme a religiones que no tienen su base y su fundamento en Cristo Jesús. Hay una preocupación en Pablo por la iglesia de Colosa, por la forma en que están viviendo como cristianos, porque una vez más, y parte de lo que la carta trata es que ellos reconozcan su identidad en Cristo. Cómo nuestra naturaleza en Cristo es nueva. Estar en Cristo, hermanos, es más que cambiar un estilo de vida. Porque el estilo de vida tú lo cambias hasta donde tu voluntad te da. No sé si ha conocido usted alguna persona que diga, quiero comer mejor y me voy a hacer vegetariano, o me voy a hacer vegano, o me voy a hacer... Algunos ese estilo de vida le dura un par de horas, semanas.
Pero luego dicen, no, es que la carnita de coche, qué rico. El chicharrón, la carnita. No, yo no puedo dejar eso. Y cambian. Y adiós estilo de vida. Hermanos, el cristianismo no es un estilo de vida. Que tú puedas decir hoy, esto, no, yo lo voy a sacar de mi vida. No. El ser cristianos implica que ahora estamos en Cristo, implica que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, implica que somos nuevas criaturas, implica que las cosas viejas en nuestra vida pasaron y fueron hechas nuevas, muchas cosas. De hecho, muchos teólogos hablan de la nueva humanidad en Cristo, porque somos hechos nuevas criaturas. Cambiarán nuestros deseos, cambiarán nuestros afectos. Cambiará la forma en que nos comportamos, obviamente, cambiará la forma en que enfrentamos la vida, cambiará la forma en que entendemos la realidad, porque ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Él por la fe. Y quiero que leamos un poco del contexto para entender el texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, que es Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Pero le pido que me acompañe al contexto. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Le pido que abra su Biblia y que busque Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer versículo 9 al 10 y versículo 12. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Vemos que aquí está Pablo haciendo una exhortación a que no sean hechos cautivos, y esa palabra cautivo tiene que ver con esclavitud, es decir, a no ser sometidos como cristianos a una esclavitud que se basa en filosofías vanas, tradiciones de hombres, conforme a principios de este mundo, pero no según Cristo. Y vemos por qué de esta exhortación. Dice, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. ¿Cuántos creemos eso? Que Jesús es plenamente Dios, que en Él habita corporalmente, en su encarnación. Jesús no dejó de ser Dios. Jesús es Dios desde la eternidad, en su encarnación hasta la eternidad. Es decir, en Jesús está la plenitud de Dios. Versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él. Es que, hermanos, si Jesús es Dios y estamos en Cristo, estamos completos porque todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios. Por eso hemos sido hechos completos. Ya no necesitamos de filosofías de este mundo. Ya no nos regimos por ellas. Ya no buscamos las cosas de este mundo, porque estamos completos en Él. Acompáñenme y sigamos leyendo. Vamos a adelantarnos un poco. Leímos hasta el versículo 10. Vamos a leer ahora el 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y esto tiene que ver con el texto que vamos a meditar, porque ha cambiado nuestra naturaleza. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos en Cristo. De hecho, ¿por qué, si tú te bautizaste, por qué te bautizaste? El bautismo es una manifestación de la fe de esta verdad. Que estábamos muertos y ahora estamos muertos para el mundo, estamos muertos para el pecado, pero hemos resucitado en una novedad de vida, hemos nacido de nuevo. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa. El bautismo es un acto que testifica la fe que tenemos, que ahora somos nuevas criaturas. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Cambió nuestra naturaleza, cambió nuestra identidad.
Así como Él resucitó, todos nosotros tenemos esperanza que resucitaremos juntamente con Él. ¿Cuántos creemos esta verdad, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios? Ok, si tú consideras esta verdad como algo propio que tú mismo has experimentado, entonces el texto que vamos a leer es para ti. Este texto que vamos a leer no es para aquellos que su fe no han sido puesta en Cristo. Y lo voy a explicar más adelante por qué. Ahora sí, vamos a Colosenses, estamos en el capítulo 2, vamos al capítulo 3. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, ¿cuál debería ser una consecuencia de haber resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es que los que por fe hemos nacido de nuevo y que hemos experimentado la resurrección, hemos pasado de estar muertos a estar vivos en Cristo. Por consecuencia lógica, no ponemos la mirada en las cosas de esta tierra. Ponemos la mirada en las cosas de arriba. Sé que este texto es un texto que muchas veces es utilizado para exhortarnos y animarnos a no afanarnos, para exhortarnos y animarnos a buscar las cosas no de la tierra, sino del cielo. A veces se une con el texto de buscar tesoros en el cielo, pero en realidad, hermanos, en su contexto, ¿cómo deberíamos de entender buscar las cosas de arriba? ¿Cuáles cosas de arriba? Porque ahora estamos en Cristo, nuestros anhelos, nuestros deseos están allá, en Dios. Es decir, buscar las cosas de arriba es buscar honrar a Dios. Buscar las cosas de arriba es buscar glorificar a Dios. Recuerde que nosotros glorificamos a Dios cada vez que en nuestra vida se manifiesta la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros somos un instrumento para mostrar a otros quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, entonces estamos glorificando a Dios. Porque la gloria de Dios es quién es Dios. La suma de todos sus atributos, todo aquello que hace a Dios ser único, esa es su gloria. Entonces buscamos glorificarle, buscamos que otros conozcan de Él y por eso nos esforzamos por proclamar el Evangelio a las demás personas. Buscamos amarle por sobre todas las cosas, procuramos vivir para Él, para sus propósitos, procuramos servirle. Eso es buscar las cosas de arriba. Porque hemos resucitado, ya no buscamos las cosas de este mundo, es decir, nuestros esfuerzos, nuestros anhelos, nuestro amor, ya no está en las cosas de este mundo. Está en Él, porque tenemos una esperanza que seremos manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza cambió. Si resucitamos con Cristo y ahora tenemos vida en Cristo, hermanos, nuestra nueva naturaleza nos va a hacer poner la mirada en las cosas de arriba. ¿O no nos pasa que tú ahora te preocupas por cosas que antes de no estar en Cristo no te preocupabas? ¿O no procuramos amarle, honrarle, vivir para Él? Nuestra mirada tiene que estar en Él, porque entendemos que nuestra vida está escondida, está guardada en Cristo, en Dios por medio de Cristo. Ahora estamos unidos a Cristo y por lo tanto estamos escondidos en Dios. Nuestra mirada ya no está aquí, está ahí arriba. Y porque entonces tenemos una nueva naturaleza, ¿cómo debería de verse nuestro comportamiento con otros? Y ese es el segundo punto en esta mañana. Porque tenemos una nueva naturaleza, porque hemos resucitado con Cristo. Y por lo tanto ya no tenemos la mirada puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Eso debe de reflejarse en cómo vivimos esa nueva vida.
no solamente de forma individual, sino cómo la vivimos en nuestra relación con los demás. Hermanos, el texto que vamos a seguir meditando esta mañana nos enseña por medio de un antagonismo. ¿Qué es un antagonismo? Pues cosas contrarias. ¿Cuál es el antagónico a la luz? La oscuridad. No puede haber oscuridad y al mismo tiempo haber luz. Pues vamos a ver un antagónico. ¿Cómo es el comportamiento de una naturaleza o la naturaleza que teníamos antes de Cristo y cómo debe de ser el comportamiento producto de una nueva naturaleza en Cristo? Es decir, hay cosas que debemos de dejar, hermano. Si tú has resucitado con Cristo, juntamente con Cristo, si tú tienes la mirada en las cosas de arriba, hay cosas que tenemos que dejar. Versículo 5, capítulo 3. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. ¿Cómo debemos de considerarlo? Muerto. ¿En qué sentido? ¿Muerto a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas tenemos que desechar? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con malos hábitos. Debemos considerarnos como muertos. ¿Qué hace un muerto? Hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Entiende el punto? ¿Un muerto puede mentir? ¿Por qué? Porque está muerto. Nosotros ya estamos muertos en ese sentido. Estamos muertos a eso. Porque tenemos que reconocer que la ira de Dios está sobre los que viven así. ¿Saben por qué? Porque los que viven así son ofensores de Dios. Porque viven ignorando a Dios, viven ignorando su verdad y actúan en contra de Dios. Pero hermanos, nadie va a quedar impune porque Dios es justo. Su naturaleza hará que disfruten la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de la boca, mentir, disfrutarán eso. No podrán dejar de hacerlo. Por eso al inicio decía que lo que aprendemos en este texto no lo puede aplicar a alguien que su fe no está en Cristo. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido transformada. Y su naturaleza hará que constantemente practique estas cosas y se deleite en ellas. Hermanos, ¿quién de nosotros podría estar en un charco, frente a un charco, con agua estancada desde hace muchos días? Y en ese charco con agua estancada, llena de lodo, hay basura. Usted ve a la orilla animales ahí putrefactos que huele mal. ¿Usted ha olido alguna vez un agua estancada por varios días? Hermanos, ¿quién de ustedes correría a tirarse a ese charco y a nadar en él? Qué rico que encontré este charco. Aunque esté haciendo el calor que está haciendo, usted se tiraría ahí, lo disfrutaría. Pero ¿qué tal con un cerdo? ¿Ustedes creen que un cerdo se detendría de tirarse ahí? Lo disfrutaría con todo su ser, ¿o no?
¿Saben por qué? Porque es su naturaleza. En su naturaleza está bien ese comportamiento, pero en la naturaleza humana no está bien ese comportamiento. De hecho, no solamente no está bien, sino es algo que no desearíamos. Pues ese es un ejemplo muy limitado para que tratemos de comprender lo que pasa con la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que se deleita en revolcarse en el lodo y en esa agua sucia que apesta. Pero nosotros ahora en Cristo no. Por eso si tú estás aquí en esta mañana y tu fe no está en Cristo y tú has luchado con hábitos pecaminosos y no puedes dejarlos, hoy es un día para que te arrepientas. Hoy es un día para que Dios pueda darte el don de la fe y te arrepientas. Hoy es un día para reconocer que sin Cristo tú no podrás dejar todas esas cosas. Por más que lo desees y lo intentes, porque tu naturaleza se manifestará de esa manera. Tú no necesitas cambiar tu comportamiento. Tú necesitas a Cristo para que Él te dé una nueva vida, para que tu condición de estar muerto espiritualmente pase a ser vivo, para que puedas dejar de ofender a Dios, a pasar a glorificar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios, a adorar a Dios. Pero ¿cómo se relaciona esto, hermanos, con nuestra vida? Para los que estamos en Cristo. No solamente para con nosotros, sino para con los demás. Ya se dieron cuenta la lista que da Pablo. Esos pecados son pecados que para practicarlos involucra a otras personas o que afecta a otras personas. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo en nuestra casa? ¿Cómo estamos viviendo en nuestro trabajo? ¿Cómo estamos viviendo en nuestra relación entre nosotros? Qué triste es que a veces estamos sirviendo, que recuerdo que el servicio es un acto de adoración, amén. Estamos sirviendo a Dios, pero de repente llega un hermano y le hablamos mal y actuamos con ira. ¿Cómo estamos dirigiéndonos a nuestros hijos? Yo sé que nuestros hijos muchas veces nos sacan de casillas, de las casillas, ¿verdad? Pero hermanos, eso no justifica que actuemos con ira para con ellos. Qué triste es que como padres cristianos podamos disciplinar a nuestros hijos con ira. Claro, en nuestra vieja manera de vivir eso era natural. Pero ahora en Cristo eso no debe de ser así. Cuando se nos atraviesan en el tráfico, ¿verdad? Quisiéramos tener el poder de que se cumpliera lo que pensamos. ¿Cuántas muertes habrían si tuviéramos esa potestad? Habla de impurezas, fornicaciones. Hermanos, ¿cómo hermanos varones ven a sus hermanas? O a otras mujeres en su trabajo. ¿Con qué ojos? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Participamos en bromas de doble sentido sexuales? ¿Participamos en ver películas donde hay escenas explícitas? Es que los cristianos no andamos buscando satisfacer esos deseos fuera de lo ordenado por Dios. Porque tenemos una nueva naturaleza. Habla de el hablar, de cómo hablamos, pero también habla de actitudes. Además de lo que hemos mencionado, por ejemplo, ¿cuáles actitudes? La malicia, que lleva a maledicencias. ¿Sabe usted qué es una persona maliciosa? Aquel que todo tiene un pero.
Sí, pero como decimos, está la pizarra blanca, pero siempre encuentra. No importa qué chiquito sea el punto negro, siempre lo encuentra. Esa es malicia. Y maledicencia es aquel que todo el tiempo anda hablando cosas malas. Hermano, fíjate que estoy contento porque esta semana pude orar 5 días. Ah, de verdad. ¿Y los otros 2 días qué pasó? Pero también lo que hablamos, hermanos, lenguaje eso es. Malas palabras, doble sentido. La mentira. Porque ya no estamos en esa naturaleza, porque ahora estamos en una nueva naturaleza. No debemos de mentirnos los unos a los otros. Desechad también de vosotros estas cosas, deséchenlas, sáquenlas. ¿Usted guarda la basura o la desecha? Desechemos estas cosas de nuestra vida. El hablar mentira los unos a los otros. Miren, para nosotros a veces es tan fácil mentir. Y no vemos como una ofensa a Dios. Hey, mira, te invito a mi casa. Ay, fíjate que no puedo porque... Y empezamos a inventarnos el rollo, ¿verdad? Tal vez no quiere ir, simplemente dígale, mira hermano, fíjate que esta vez no quiero ir, pero otra vez será. Punto. Pero no mentirnos entre nosotros. Y pongo ese ejemplo tan sencillo porque si mentimos en lo poco, en cosas que no tienen trascendencia, cuando hayan cosas que sí tengan trascendencia, ¿qué creen que vamos a tender a hacer? Mentir. ¿Por qué debemos de dejar fuera estas cosas de nuestra vida y de las relaciones entre nosotros? Porque ya no son parte de nuestra naturaleza. Por eso es que si se dieron cuenta al inicio en el versículo 5, dice, por tanto, es una consecuencia, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿Un muerto puede mentir? Considerémonos como muertos y saquemos estas cosas de nuestra vida. Pero lo que sí tenemos que hacer es entender que nos hemos vestido del nuevo hombre. Ayúdeme a leer o lea conmigo versículos 10 y 11. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Amén. ¿Y qué implica esa nueva naturaleza? Fíjense qué hermoso esto. Que cada vez más estamos desechando la vieja naturaleza. Y la nueva naturaleza, ¿qué va a pasar con ella? Se va renovando. Se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme la imagen de aquel que la creó. Hermanos, somos renovados cada vez más a parecernos a Cristo. Una renovación en la cual no hay distinción. Esta obra que Dios comenzó, esa buena obra que Él ya comenzó, no tiene distinción. Es decir, no es que haya un grupo al que no pueda Dios renovar en Cristo. Conformarnos a su imagen. Mientras estamos en este mundo, estamos siendo renovados constantemente a la imagen de Jesús. Esa es la mayor obra que Dios hace en nuestra vida. Si alguna vez tú te has preguntado por qué siendo hijos de Dios experimentamos situaciones difíciles, por qué experimentamos sufrimiento, porque detrás de eso está el plan de Dios para nuestra vida. En palabras de la carta a los romanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿y qué es ese bien? Sino acaso el ser conformados a la imagen de Jesús. Estamos siendo conformados a su imagen cada día, cada momento. Y aquí no importa tu contexto. No importa aspectos religiosos, no importa aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, el trasfondo, no importa. Sin excepción, todos los que están en Cristo son transformados a su imagen.
Vamos de gloria en gloria. Pero hermanos, eso implica que debemos de desechar y debemos de vestirnos. ¿Pusieron atención en esas palabras? Debemos vestirnos todos los días del nuevo hombre. En la medida en que crecemos en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, seremos conformados a su imagen. Porque aquí el conocimiento no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de qué tanto conocemos a Dios. Usted se ha dado cuenta de alguien, o no sé si a usted le ha pasado, que en la medida en que está cerca una persona de otra, empieza a aparecerse en ciertos dichos, en ciertos gestos, o si usted de repente cambia de país y conforme va pasando el tiempo, su acento va cambiando. Pues es un poco lo que el texto nos está diciendo. El Esteban ya está hablando cada vez más como Chapín. Hermanos, en la medida en que nosotros vamos conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios, en esa medida seremos transformados cada vez más a la imagen de Jesús. ¿Y qué es lo que no debemos de vivir? Ya lo mencionamos. Ahora, ¿cómo deberíamos de vivir como una forma que exprese nuestra nueva naturaleza? Es decir, como hemos sido escogidos por Dios, como somos ahora hijos de Dios, Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha conformado a la imagen de Jesús. ¿Cómo eso debería de verse en nuestro día a día y en las relaciones entre nosotros? Deberíamos de revestirnos de virtudes propias de esa nueva naturaleza. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, porque hemos sido escogidos por Dios, porque Dios mismo nos ha santificado por medio de Cristo, y porque Él nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados, y para que por medio de la fe fuéramos constituidos hijos suyos. Por esa razón, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos. ¿De qué virtudes? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Despojarnos del viejo hombre y sus malas costumbres. Esas malas costumbres, esa palabra mala, es contrario a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Es la misma palabra de maldad. Antes teníamos malas costumbres, pero ahora tenemos que revestirnos de esas virtudes propias de Cristo. Piense por un momento, usted puede pensar en Jesús como alguien que tiene una tierna compasión. Usted puede pensar en Jesús como alguien lleno de bondad y humildad, mansedumbre y paciencia. Pues si Cristo habita en nosotros, debería de verse en nosotros estas virtudes que le pertenecen a Él. Una vez más, estas virtudes son posibles solamente al estar en Cristo. Yo sé que podríamos pensar, no, pastor, yo conozco a personas humildes, pero te aseguro que si escarbas un poquito en la humildad de esa persona, te vas a encontrar que hay orgullo, a veces disfrazado de humildad. Estas virtudes, hermanos, son necesarias en nosotros porque no solamente son necesarias, son indispensables. Escuche la palabra que estoy usando. Estas virtudes que tenemos que revestirnos, que están en nuestra nueva naturaleza, son indispensables para cumplir el imperativo que viene después en el texto. Cuando digo un imperativo me refiero a que es una orden. Dios nos está dando una orden. ¿Cuál es la orden? Versículo 13. Soportarnos. La compasión es la conciencia por el sufrimiento de otro. La bondad es ser considerado y amable con otro. La humildad es la disposición a evaluarnos apropiadamente a nosotros mismos, considerando nuestra naturaleza. La mansedumbre es ser gentil, ser ecuánime.
La paciencia es resistencia. Hermanos, estas virtudes son necesarias para que podamos soportarnos. ¿Cuál es el llamado? ¿A huir? Es que si tú huyes, es porque huyes de alguien, es porque en realidad esa persona es insoportable para ti, ¿o no? El llamado no es a huir. Es que si tengo un problema, no, ya no le voy a hablar. Es que si tengo un problema, no, esta iglesia mucho problema, me voy. Hermanos, ¿cuál es el llamado? Hermanos, ¿cuál es el llamado? A soportarnos. Ciertamente algunos de nosotros somos insoportables, pero ese es el punto, que siendo insoportables, nuestra nueva naturaleza hace que para los demás pues puedan sobrellevar el que yo soy insoportable. No somos llamados a huir, no somos llamados a rechazar, no somos llamados a ignorar. Somos llamados a soportar. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase de, no, es que este dolor es insoportable? Una persona que dice eso es porque anhela que ese dolor permanezca por toda su vida. O porque quieren que de la forma en que sea, que ya salga ese dolor. Eso es ser insoportable. Pero hermanos, nosotros en Cristo, todos nosotros somos soportables. No por nosotros, sino porque nuestros hermanos se han revestido de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia para soportarnos. Aun cuando muchas veces nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, ciertamente podría calificarse como insoportable. Y no solamente somos llamados a soportar, sino somos llamados a algo más. ¿A qué, hermanos? No terminamos, versículo 13, soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a otros. Si alguno tiene alguna queja con otro, contra otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Ignorarlo? ¿Echarlo de la iglesia? ¿Cortar cualquier relación con esa persona? ¿Hacerle la ley del hielo? No. Perdonar. Y se dan cuenta cuál es la medida, cuál es el estándar. Es Cristo. Y porque ahora estamos en Cristo, somos llamados a perdonar de la misma manera. Hermanos, no es posible, bueno, en realidad sí puede ser posible. No es aceptable que un cristiano viva con rencor y falta de perdón. Entendamos, nuestra nueva naturaleza, no es posible que como cristianos vivamos con falta de perdón y rencor hacia alguien. No. ¿Y cuál es la base de ese perdón? No, mire, es que ni siquiera se ha arrepentido. ¿Yo por qué lo voy a perdonar si no se ha arrepentido? Es que ni siquiera me ha venido a pedir perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar si no reconoce que me ha ofendido? ¿Cómo lo voy a perdonar? Es que mira, es de diente a labio, solo me pide perdón y después me está ofendiendo igual. Hermanos, pero ¿cuál es la base que determina que debemos de perdonar? ¿Cuál es el estándar? Como Cristo nos ha perdonado. Piensa por un momento cómo Cristo te ha perdonado. ¿Cuántas veces te ha perdonado Cristo tus ofensas? No, pastor, yo no me acuerdo haber hablado mal en contra de Jesús. Quizás cuando era inconverso, pero sinceramente no me acuerdo. No es que no me refiero a las veces que tú has hablado mal de Jesús. Me refiero a cada vez que tú pecas, estás ofendiendo a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? Literal, 70 veces 7, es decir, siempre. Así tenemos que perdonar. ¿De qué forma Dios nos ha perdonado a través de Cristo? ¿De qué forma? Él arrojó al fondo del mar nuestros pecados.
¿O será que Dios nos pasa echando en cara nuestros pecados? ¿Ustedes se imaginan qué tormento sería eso? Porque Él se recuerda y Él sabe absolutamente todos los pecados que hemos cometido. ¿Cuál es la base de nuestro perdón, hermanos? La misma base del perdón de Jesús. ¿Cuál es la base del perdón de Jesús para con nosotros? La gracia. Por gracia tenemos que perdonar. ¿Por qué creen que Pablo comienza este capítulo diciendo que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba? Porque si nosotros ponemos la mirada en las cosas de aquí, va a ser muy fácil que no podamos soportar a otros. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de aquí, va a ser mucho más fácil que no perdonemos la ofensa. Pero si nosotros ponemos la mirada en el Señor, esa mirada nos va a hacer que valoremos más honrar a Dios perdonando como Cristo me perdonó, que el valor que la ofensa tiene, que es real. ¿Cuántas personas se van de las iglesias porque no han entendido esta verdad? Porque no quieren estar dispuestos a soportarnos unos a otros y perdonarnos. ¿Sabe qué? Está dando por sentado el texto. Que vas a ver en tus hermanos actitudes insoportables. Pero también que nos vamos a ofender mutuamente. Eso es una realidad. Si tú no has tenido nunca un problema con alguien de esta congregación, es porque no estás lo suficientemente involucrado. Porque como les dije, es como cuando uno va al cine. Qué difícil es pelearte con alguien en el cine al momento de ver la película si todos estamos enfocados en la película. No, pastor, si yo tengo paz con mis hermanos. No sé quiénes son, pero tengo paz con ellos. Nunca he tenido un problema. ¿Y les has hablado alguna vez? No, nunca hemos platicado, pero tampoco hemos tenido ningún problema. Hermanos, si somos escogidos de Dios, santos y amados, entonces debemos de vivir esto. ¿Te van a ofender a alguien de la iglesia? Sí te va a ofender, pero tienes que entender que es parte de los propósitos de Dios en nuestra vida. Él quiere formar a Cristo en nosotros. Es una forma hermosa de glorificar a Dios. Vestirnos de lo inherente de nuestra naturaleza. Miren lo que dice inmediatamente después, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos de amor, el cual es vínculo de la unidad. Nuestros afectos determinan muchas cosas. Lo que tú amas afecta en cómo te relacionas. Como tú amas a tu bebé, ese amor te hace ser tolerante a los gritos. Por momentos desesperan, pero el amor es tan grande que se pasa. Hay momentos donde ves los gritos hermosos, los escuchas y ves sus caras y te gozas en eso, por el amor. Hermanos, lo que nos une no es que no nos ofendamos, lo que nos une no es que pensemos tan igual que nunca tenemos una controversia entre nosotros. ¿Saben qué es lo que nos une? El amor de Dios. Y ese amor nos hace que nosotros procuremos vestirnos de estas virtudes para poder soportar y perdonar. Es por amor que perdonamos. Es por amor que somos llamados a perdonar, por amor a Dios, pero también por amor a los demás. Porque somos llamados a amar como Jesús nos ha amado. Nosotros ofendimos a Jesús, sí, pero Él nos perdonó y nos amó. De la misma manera tenemos que hacerlo con nosotros, al punto que, versículo 15, la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La paz de Cristo debe reinar en nuestro corazón, porque solamente así podremos mantener la unidad, como un solo cuerpo, el cual somos un solo cuerpo. Cuando hablamos de paz, se refiere este texto específicamente a esa paz que Dios logró en Cristo, uniendo pueblos, personas que no podían convivir. Él formó de muchos un solo cuerpo.
uniendo en ellos a gentiles y judíos, a judíos con samaritanos, a esclavos con libres, algo que en la sociedad de ese tiempo no era normal ver. De igual manera nosotros nos ha unido en un solo cuerpo, no importando cuál es tu trasfondo. Si tienes un título universitario o no lo tienes. Si hay muchos ceros en tu cuenta de banco, con un número antes o con un número después. Eso no importa, porque estamos unidos entre nosotros por el amor de Dios. Y eso hace que la paz de Dios gobernando nuestros corazones, va a promover la unidad entre nosotros. Y quiero que veamos este imperativo al final del versículo 15. Sed, ¿qué dice? Agradecidos. Hermanos, ¿somos agradecidos por la vida de nuestros hermanos? ¿Somos agradecidos con Dios por estar unidos a su cuerpo a través de una iglesia local? ¿Valoramos nuestra iglesia local de tal manera que demos gracias a Dios por ella? ¿Que demos gracias a Dios por las circunstancias que vivimos entre nosotros como iglesia? Hermanos, procuremos la paz en las relaciones. ¿Y cómo obtenemos la paz? Esto es importante. En base al contexto, yo podría buscar obtener paz yéndome, ¿o no? Huyendo, no relacionándome, quedándome callado. Pero esa no es la paz que debe de gobernar aquí. Mire lo que dice inmediatamente después. Versículo 16, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros con toda sabiduría. ¿Y qué dice después? Enseñándoos y amonestándonos unos a otros, pero no con ira, no con rencor, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanos, solo por medio de la palabra de Dios seremos fortalecidos y edificados para poder vivir esta verdad. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Es que, mire, quiero que comprenda, si nos damos cuenta, no tenemos un llamado pasivo. Si tú piensas que vivir el cristianismo es venir pasivamente a sentarte y escuchar, eso no es lo que la Biblia nos dice de cómo debemos de vivir en Cristo con nuestra nueva naturaleza. Si tú piensas que el cristianismo es posible vivirlo sin que la palabra de Dios more abundantemente en tu mente y en tu corazón, no es a lo que somos llamados. ¿Saben por qué? Porque si la palabra de Dios no está en nosotros, no tendremos la sabiduría necesaria para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos sabiduría. Por eso dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Porque la palabra nos da sabiduría. ¿Para qué? Para enseñar a otros y para amonestar a otros. No solamente enseñar. Es necesario amonestarnos entre nosotros. Por el bienestar. Obviamente el contexto, amor, paz, que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, para animarnos, para enseñarnos, amonestarnos. ¿Y sabe por qué menciona con salmos, himnos y canciones espirituales? Aquí no está hablando de que si tenemos que cantar salmos, que tenemos que cantar canciones, que si tenemos que cantar con himnario o sin himnario, no se refiere a eso. No nos perdamos. Recuerda el contexto de lo que venimos hablando. Se refiere a que haya un agradecimiento en nuestro corazón, hay una actitud de adoración a Dios. ¿Por qué cantamos salmos? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué cantamos canciones espirituales? Para adorar a Dios. Por lo tanto, el llamado aquí es
a que mientras enseñamos a otros y mientras amonestamos a otros, lo hagamos con una actitud de adoración a Dios, no en la vieja naturaleza. Porque a la hora de exhortar a otros es fácil que el Hulk salga, ¿verdad? Y lo vamos a atropellar. Pero si aún así fuera, el que fue atropellado, ¿qué tiene que hacer en base a lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué tiene que hacer, hermanos? Soportar, perdonar, pero también exhortar. Porque si lo hizo mal, tiene que exhortarlo para que no lo haga con otro hermano. ¿Ven la dinámica? Una iglesia que calla todo no es una iglesia saludable. Una persona que tiene relaciones donde está acostumbrado a callar, no digas nada, no metamos en problemas. Mira, pero el hermano pecosito, ay, déjalo. Que no cree que el Espíritu Santo puede traer conciencia de pecado. Oremos para que el Señor le hable. No nos hemos puesto a pensar que el Señor nos ha puesto a nosotros para que por medio de su palabra vayamos y le hablemos la verdad de la palabra en amor, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Y quiero terminar, ¿por qué vivir así? ¿Qué nos debe de motivar a vivir así? Versículo 17, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Hermanos, los creyentes debemos de relacionarnos así. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque podemos, porque tenemos una nueva naturaleza. Y en segundo lugar, para adorar a nuestro Dios, para honrarle a Él. La motivación para vivir estas verdades que hemos aprendido hoy es la adoración a nuestro Dios. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Espero que en esta mañana hayamos sido convencidos que por y en Cristo somos llamados a soportarnos, perdonarnos, vestirnos de amor, amonestarnos y enseñarnos los unos a los otros.